Y aquel 18 de julio de 1994, la Argentina toda tuvo una explosión hacia lo que pasaba en el mundo. Y lo digo utilizando esta metáfora porque 86 víctimas de la AMIA, porque no era únicamente un atentado a una sede israelita, no era únicamente, era volvernos la vista al 11 de septiembre, era empezar a visualizar que iba a haber un 2001, iba a haber concretamente Torres Gemelas, iba a haber un mundo que para los Estados Unidos era un mundo en peligro. Y para el resto, los que estaban con los Estados Unidos o los que no estaban con los Estados Unidos, era insertarse también en ese nuevo modelo. Menem, la responsabilidad nefasta, lo que tuvo que ver Corach. Bueno, es una historia de nunca acabar. Un pequeño recordatorio importante para nosotros aquí en Aluvión 3.0, atentado a la AMIA. Es la AMIA, la puta madre. El 18 de julio de 1994 murieron en la Argentina 85 personas, víctimas del peor atentado terrorista en la historia del país. Tras la explosión en la sede de la AMIA, se inició una investigación que estuvo plagada de irregularidades judiciales, hasta septiembre del año 2001, que se inició el juicio oral contra los presuntos implicados, el reducidor de autos, Carlos Tejeldín, y el ex subcomisario, Juan José Rivelli. Pero las investigaciones hacían suponer que se trataba solo de eslabones aislados dentro de un plan mayor, diseñado a miles de kilómetros de Buenos Aires. Ese plan asesino fue urdido por la denominada Conexión Internacional, uno de los interrogantes más profundos y difíciles de la causa AMIA. La AMIA estalló cuando Carlos Menem era presidente. Sus vínculos políticos, económicos y familiares eran conocidos por Galeano. Para los abogados que trabajaron en la causa, el juez no investigó la pista siria para no chocar con Menem y su poder. ¿Usted cree que, por ejemplo, la investigación del caso podía vincular al presidente Menem y por eso se tapó, se ocultó, se desvió? Bueno, yo tengo muy claro dos cosas. Lo pedí como medida de prueba y el tribunal no hizo lugar. Pero ahí hay dos declaraciones, una de Rotundo, que era secretario de Menem, y otra de Espinosa Melo, donde le adjudican una estricta responsabilidad a Menem como promesa preelectoral, tanto a Libia como a Siria, de facilitarle una determinada cantidad de materiales a cambio de un pago para su campaña electoral. No solo la defensa de Rivelli cuestionaba a Galeano y su escasa predisposición a investigar la pista siria, también recibió críticas de los abogados que consideraban a Rivelli el jefe de la conexión local del ataque terrorista. Es decir, a ambos lados del expediente había coincidencias sobre la negativa de Galeano para recoger evidencias que podrían haberlo llevado hasta Menem. Además, Estados Unidos e Israel se encontraban en negociaciones para alcanzar un plan de paz en Medio Oriente, y Siria era un elemento clave para su objetivo. El juez Galeano decidió entonces no investigar esta pista, pese a que muchos indicios llevaban a lo que se denominó la conexión siria. No existía en esa época ningún atentado de esta envergadura que, aunque fuera organizado en Irán, no tuviera el conocimiento y el consentimiento de Siria. Es decir, que estas pistas convergen. Existen en esta pista funcionarios iraníes, pero también existen en su ejecución palestinos, sirios. Es decir, no es un tema de nacionalidades, sino es un tema de objetivos terroristas. Un informe de inteligencia que está en el expediente asegura que antes de volar la AMIA, una célula terrorista intentó atacar a la embajada de Israel en Bangkok, Tailandia. El atentado no se concretó por un accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta ocurrido a 300 metros de la embajada de Israel. Ese informe agrega que dentro del camión se encontró una potentísima carga de amonal, el mismo explosivo que se usó para volar la AMIA.
La conclusión es obvia. Cuando fracasa este atentado, se pone en marcha el ataque terrorista a la Mutual Judía. Con estos indicios, la justicia federal empezó a recibir nuevos informes de inteligencia sobre terrorismo internacional, a donde se hacía hincapié en Irán y en su tradicional apoyo logístico y financiero al Hezbollah. Así surgió para la justicia la denominada pista iraní. Nosotros esperábamos que el gobierno actual de Irán colaborara, porque en esto se iba a quedar en claro que toda aquella operación había sido producto de un gobierno y no del Estado iraní. Yo creo que al haber reaccionado de la manera en que reaccionó el actual gobierno iraní, lejos de aventar las sospechas sobre su participación, lamentablemente pareciera confirmarlas. Hezbollah, una organización fundamentalista con base en el Líbano, acusada de haber volado la embajada de Israel en Buenos Aires, tenía fuertes nexos con el gobierno iraní. Para los investigadores argentinos y el Mossad, Irán había entrenado y aportado una parte de la logística destinada a atentar contra la principal sede de la comunidad judía en la Argentina. El ex parlamentario suizo Christian Grobet siguió de cerca esta causa. Il faut savoir que le gouvernement iranien, cette notoriété publique, a organisé de nombreux actes de terrorisme dans des pays en Europe, en Amérique et ailleurs. Cuando trascendió que había ciertas pistas que sugerían que Irán había participado del ataque terrorista, el presidente Menem se adelantó a decir que existía semiplena prueba de la participación de la comunidad iraní en el atentado. Con esta información, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cerró el círculo. Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Desde el inicio de la investigación se pudo determinar que las causas que movilizaron a los asesinos fue el conflicto de Medio Oriente. Luego se fue armando cómo se decidió este atentado, quiénes fueron los que dieron la orden de ejecutarlo y los medios para hacerlo, y allí aparecieron funcionarios muy importantes del gobierno de Irán y apareció la embajada iraní como el lugar local desde donde se impartió la logística para realizar este atentado. En medio de estas especulaciones, apareció en la causa judicial un informante arrepentido, el ex número 3 del Servicio de Inteligencia iraní, conocido como el Testigo C, que aportó información sumamente valiosa sobre el brazo terrorista de Teherán, no solo en el ataque a la Mutual Judía en la Argentina, sino también en 2 atentados perpetrados en Europa. El periodista Juan Gasparini, quien reside actualmente en Ginebra, investigó profundamente el caso. Él había sido un miembro importante de los servicios de inteligencia y había caído en desgracia, pudiendo sin embargo trabajar y mantener sus relaciones con otros miembros del servicio de inteligencia que habían trabajado con él. Stefan Rajavi, hijo del líder de la resistencia iraní asesinado por el gobierno de Teherán, coincide con la información aportada por el Testigo C en el expediente AMIA. L'ordre de faire exploser une bombe en Argentine venait du plus haut niveau de l'État iranien. Ce qui veut dire que grâce au témoin C, on connaît le nom de chaque personne qui a décidé, on connaît le nom de chaque personne qui a organisé après la décision, et on connaît le nom de chaque personne qui a exécuté le plan. Según consta en el expediente, otra clave sobre la participación de Irán en el atentado se encontraba en una cuenta secreta radicada en un banco de Ginebra, desde donde el gobierno de Teherán financiaba diferentes actos terroristas en todo el mundo. Frank Garbely es el único periodista que logró hablar con el Testigo C, que le reveló detalles sobre este punto. Il a dit que Genève, à un certain moment, était très important pour organiser des actions terroristes, des actions spéciales, comme il les nomme, et aussi pour
recruter des terroristes ou pour recruter des informateurs. Et pour ça, il a dit, il existait un compte à Genève où il y avait à un certain moment plus que 200 millions de dollars. Et il disait, moi-même, j'ai utilisé ce compte pour financer mes informateurs. Et il dit que tous ces attentats qui ont eu lieu en Europe, à Vienne, à Paris, à Genève, à Mykonos, à Berlin, il dit c'est toujours plus ou moins la même organisation, c'est toujours la même structure et c'est aussi valable pour AMIA. Sin embargo, la sociedad argentina no terminaba de sorprenderse. Luego de que la justicia argentina asegurara que no había pruebas suficientes para responsabilizar a Irán respecto del atentado a la AMIA, se conocieron las declaraciones del denominado Testigo C. El ex miembro de los servicios secretos iraníes declaró que el gobierno de Teherán pagó al entonces presidente Menem un soborno para frenar todas las pesquisas que apuntaran hacia el régimen iraní. Donc à partir de là, on peut tout à fait bien imaginer que ce fonds bancaire ait permis notamment de verser une indemnité, un pot de vin à l'ancien président Menem pour en quelque sorte freiner l'enquête qui a été ouverte à Buenos Aires après les attentats de 1994 contre 2 centres juifs dont on suspecte très fortement que ce soit précisément des actes de terrorisme commis par des agents iraniens. El verdadero nombre del testigo secreto era Abolghasem Mesbahi y había sido el número 3 de los servicios de inteligencia iraníes. En 1998, el testigo C declaró en la Ciudad de México, ratificando sus dichos tanto en inglés como en farsi. En esta ocasión, menciona que Carlos Saúl Menem había sido el beneficiario del pago de $10 millones para encubrir la participación de Irán. Dijo que un enviado del gobierno argentino, cercano al círculo íntimo del expresidente, había viajado a ese país para cobrar el dinero. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro.